hay cosas que Dios nos manda que miremos, que nos fijemos detenidamente, que apreciemos. Y una de esas cosas es la que vamos a leer hoy en primera carta de Juan. Recuerden, cuando hablamos del Evangelio de Juan, estamos hablando del comienzo del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero cuando hablamos de las cartas de la primera de Juan, estamos hablando de un libro que queda cerca, Apocalipsis, escrito por el mismo autor, pero propósito distinto. Igual que el Evangelio y la carta es palabra de Dios y es algo que Dios quiere enseñarnos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad, fíjense detenidamente, aprecien, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Dicen, miren, eso es un mensaje de Dios para nosotros. Es que apreciemos algo. ¿Qué apreciemos? El amor que Dios nos ha dado. La palabra dar ahí es más prodigar. O sea, la idea es de dar con generosidad. No solamente de entregar, sino de dar más allá del límite. Entonces dice, mirad cuál amor nos ha prodigado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. También nos habla este versículo de la dimensión de ese amor. Me hace pensar en Juan capítulo 3, versículo 16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué dimensión? De tal manera, sin medida. Y aquí dice, mirad cuál amor, también sin medida, nos ha prodigado el Padre. Este amor, ¿qué hace? Que seamos llamados. Bueno, Dios está en el cielo, mira sobre la tierra, ve que vamos para el infierno y Dios pudo haber decidido salvarnos del infierno por su gran misericordia. ¿Sí o no? Muy bien. Pero sin necesidad de hacernos hijos suyos. Eso hubiera podido hacerlo Dios. Pero es como si alguien ayudara a otro, lo salvara de la muerte, pero adicionalmente lo hace parte de su familia. Eso fue lo que hizo Dios. No solamente me salvó de la muerte eterna, sino que me hace parte de su familia. Nosotros entendíamos por nuestra religión tradicional que todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Alguien le preguntaba, usted es claro, si todos venimos de Dios, todos fuimos creados por Él. Una cosa es creados por Dios, criaturas de Dios, formados en el vientre de nuestra madre por Dios, y otra es hijos de Dios. No todas los seres humanos son hijos de Dios, sino aquellos que han confiado en Jesucristo. Entonces, miren que no solamente ustedes han sido perdonados, no solamente han sido rescatados del infierno, sino que ahora hacemos parte de la familia real, de la familia del Rey. Somos hijos de Dios. Si nosotros pensáramos que viniéramos de nuestros padres como pensamos, pero que en algún momento nos diéramos cuenta, no, es que usted es hijo del príncipe, de un príncipe por allá de España. Oh, sangre azul, sí. Pues somos más que eso, somos hijos de Dios, del que está por encima de los reyes, de los príncipes, de la nobleza, cualquiera que se pueda llamar en este planeta. Somos hijos de Dios. Y no dice llegarán a ser, sino que somos
somos hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Y sigue diciendo, amados, mire cómo lo enfatiza. El versículo 1 dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Versículo 2 dice, ahora ya somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No sabemos a ciencia cierta qué será en el futuro. No sabemos qué será el cielo. La Biblia dice que sus calles son de oro, que las puertas esmeralda. Y da otras indicaciones allí en Apocalipsis del cielo de Dios. Pero alcanzamos a imaginarnos muy levemente lo que es. Seguramente quedaremos impresionados cuando estemos allá. Y dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer. No entendemos completamente, pero sabemos que cuando el Señor Jesucristo se manifieste, ¿qué pasará? Seremos semejantes a Él. O sea que el propósito de Dios es que seamos como el Hijo suyo, como Jesús. Seremos semejantes a Él porque le veremos. ¿Cómo le veremos? ¿Cómo? Tal como Él es. Será hermoso ver los ángeles en el cielo. Será hermoso ver las calles de oro. Será hermoso ver el árbol de la vida. Todo eso que pueda haber en el cielo. Pero lo más hermoso es que lo veremos a Él. Tal como Él es. Sin obstáculos. Sin nada que nos impida. Sin una nube. Sin pecado. Sin falta de fe. Sin desánimo. Sin nada. Le veremos tal como Él es. ¡Qué esperanza! Pero para aquel que ha creído de todo corazón en Jesús. Miremos en 3 citas, 3 personas que nos llaman en la palabra de Dios, nos llaman a nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Alguien sabe Juan capítulo 1, versículo? No vamos a leer Juan, pero solamente si alguien lo sabe, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a mirar la primera persona que nos llama hijos de Dios en la Escritura, en 2 Corintios, capítulo 6. Segunda carta de Pablo a los Corintios. Corintios que era posterior a los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios. Primera y segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6. Miren el versículo 16 para saber quién está hablando. Y versículo 16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 17. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Versículo 18. Y seré para vosotros por Padre. Segunda de Corintios 6:18. Y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Dice quién? El Señor Todopoderoso. Entonces, ¿quién nos llama aquí hijos e hijas?
el Padre, Dios el Padre, Dios el Padre me dice, hijo, hija, qué hermoso, qué título, qué manera de llamarnos a su familia. No solamente nos acercó, nos hizo parte de él, de su familia. Me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice el Señor Todopoderoso. En Hebreos queda cerca Apocalipsis, Corintios, Gálatas, Efesios, bueno, los libros adelante, Tito, Filemón, Hebreos. Hebreos capítulo 2. Hebreos 2. Hebreos 2:9. Está hablando del Señor Jesús. Hebreos 2:9 dice. Hebreos 2, versículo 9. Hablando del Señor Jesús, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Y esto es impresionante. El creador de los cielos y de la tierra, hecho un poco menor que los ángeles, no en importancia, no en dignidad, porque él siguió siendo Dios, siendo hombre, sino en su posición, en la posición como ser humano. El ser humano está inferior a los ángeles y en posición como ser humano, él fue hecho un poco menor que los ángeles. Pero dice a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perdón, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos como hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Quién nos llamó hermanos? El Señor Jesús. Porque él es único en cuanto es la misma naturaleza de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Él es el eterno Hijo de Dios. Y nos llamó hermanos. Dice, no se avergüenza. No importa los estudios que usted tenga. No importa la capacidad que tenga. No importa el estrato social que usted ocupe. No importa nada. Usted es hijo de Dios. Y él lo llamó hermano. El Señor Jesús. Muy bien, el Padre y el Hijo los llaman hermanos. Y en Romanos capítulo 8, Romanos 8, Romanos 8, dice, podemos leer desde el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor, con miedo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo, el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que seremos, de que somos
hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué tal? ¿Poco? Inmenso, inmenso. No alcanzamos a entenderlo ahora. Lo grande. Si alcanzáramos a entenderlo, nuestras vidas cristianas serían apasionadas por Él. No habría nada que nos detuviera. No habría ninguna mala actitud en ningún hermano o hermana. No habría nada, absolutamente nada que me frenara. Porque donde tengo la mirada me apasiona. Por eso el Señor quiere que miremos. ¿Qué dice? Mirad. ¿Dónde? ¿Cuál amor? Miren, porque a veces nos detenemos mirando otras cosas, mirando esa persona, ese desanimado que no viene a la iglesia, mirando aquel que no hizo, aquel que no da, aquel que no entrega. Entonces nos desanimamos. Pero cuando miramos ese amor de Dios, nos arrastra, nos motiva. Cuando miramos al liderazgo, nos podemos desanimar porque encontramos defectos en ellos. Cuando miramos al hermano anciano o pastor, podemos desanimarnos porque encontramos fallas, errores, cosas para mejorar. Pero cuando miramos el amor de Dios, no deberían cansar de alabarlo, de adorarlo, de servirlo a Él. Y si no lo estoy sirviendo, debería decir, Señor, perdóname, qué terrible soy de no servirte ahora. Porque es tu amor tan grande. Yo, hijo de Dios, yo, tan malo, tan poca fe, tan poco compromiso, tan poco servicio. Yo, hijo de Dios, lo soy por Él. ¿Cuánto me llevaría a ser más como Él quiere que yo sea? Vamos a terminar leyendo otra vez. Miremos en 1 de Juan, donde estábamos, capítulo 3. Dice, desde el versículo, capítulo 2, versículo 28. Dice, 1 de Juan 2, 28. Y ahora dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si yo he nacido de Dios, si yo vengo de Dios, de su amor, de la obra inmensa de la cruz, yo debo vivir en justicia. Sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mi vida debe corresponder con lo que yo soy. Mis obras deben corresponder con mi lugar como hijo de Dios. Un hijo de Dios debería ser más como Él es, como Él actúa, como Él piensa. ¿Dónde está su mente? ¿Dónde está lo que Él piensa en la Escritura? Y cada vez que estemos pensando, meditando allí en nuestra cabeza acerca de Él, de la Escritura, irá impactando nuestro ser. Seremos más como Él es. Eso es lo que Dios quiere. Lo quiso desde el principio, desde Adán y Eva. Por eso los creó a imagen de Dios. Porque quería Dios que fueran más como Él es.
y lo quiere ahora. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra preciosa, por tu palabra bendita, por tu palabra hermosa, que nos habla, Señor, de algo que tal vez escuchamos muy seguido, de que somos hijos de Dios, pero que pocas veces nos detenemos a considerar la grandeza de ese lugar que nos ha sido otorgado por gracia. Dios, ayúdanos a corresponder con nuestra vida al lugar que tú nos has dado. Señor, ya basta de tantas excusas, ya basta de tantas justificaciones y ayúdanos a mirar lo que tú nos has entregado, dónde nos has puesto y actuar de acuerdo a lo que nos has dado, porque tú nos has prodigado, has sido generoso en tu entrega, has sido generoso en el dar y nosotros debemos corresponder a lo que tú nos has entregado, Señor. Dios, ayúdanos a abrir los ojos y mirar donde tenemos que mirar. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios, queremos pedirte por los que pueden estar escuchando este mensaje o los que lo escucharán en el futuro y aún no saben si son hijos de Dios, aún no tienen la claridad. Queremos pedirte por cada uno de ellos, niño, niña, jovencito, jovencita, hombre, mujer, anciano, no importa la edad, que no haya llegado todavía, que no tenga la confianza y seguridad de ser hijo o hija de Dios, que ya mismo no resista más al Espíritu Santo y diga, Señor, aquí estoy, quiero ser desde ahora hijo de Dios por lo que Cristo hizo por mí en la cruz, porque solo es la obra de la cruz lo que nos lleva a ser hijos de Dios. Señor, gracias por tu palabra bendita. Oramos en nombre del Señor Jesús.